Nadie quiere salir, todo el mundo quiere hacerlo virtual. A don Reinaldo Yujra, que es el director general ejecutivo de la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. ¿Cómo está? Un gusto saludarle, bienvenido, le doy la mano. Aquí estamos ya fumigaditos desde la mañana. Querido John, es un gusto estar en su programa y a través de su persona brindar un saludo a toda la población boliviana que sigue este importante medio. Recibimos la información, perdón, me salto algunos punteos antes del tema de fondo por el cual nos está visitando, por favor, director. Se van a tener que reprogramar los créditos para los comerciantes del mercado mutualista en Santa Cruz, ¿no es cierto? Así es, John. El presidente ha establecido un compromiso personal con los afectados de este mercado, y lo que está realizando es precisamente la operativización de esto. Ya se ha emitido el decreto supremo y se está coordinando con los dirigentes para tener la lista de afectados, y en todo caso lo que vamos a lograr es que las entidades también se sensibilicen con estas personas y puedan reprogramar sus créditos, incluyendo en algunos casos seguramente periodos de gracia. Y esto aquí los bancos no gritan y dicen, no, ¿cómo pues? Nuestras ganancias, ¿cómo vamos a reprogramar? ¿No? Etcétera, etcétera. O así es, dar la orden y bancos cumplen. John, en este último tiempo se ha podido lograr una buena empatía de parte de los bancos en este tipo de situaciones. Hay que recordar que el pasado año, cuando iniciábamos la gestión 2021, veníamos de una gestión 2020 bastante, digamos, deprimida en la economía y en el sector financiero. Muchas personas no podían pagar sus créditos. Se estableció un diferimiento que duró 10 meses, durante los cuales los bancos no pudieron generar ingresos por el cobro de las cuotas. Encima de eso nosotros habilitamos un nuevo mecanismo que fue la reprogramación, el refinanciamiento, que incluyó 6 meses de gracia y un periodo de prórroga, que en los hechos también fue 10 meses o más en los que también estuvieron congelados. Pese a ello, los bancos han logrado establecer mecanismos por los cuales se generó una buena, digamos, empatía con sus clientes, y los clientes también han respondido. John, uno pensaría que esos créditos que estaban, entre comillas, congelados iban a permanecer hasta el final. Lo que han hecho es más bien regularizar los pagos en buena parte. Por ejemplo, el saldo total de estos créditos era más de 20.000 millones de bolivianos cuando empezó el diferimiento, y hoy tenemos apenas 9.800 millones, es decir, ha habido una disminución de más del 51%. Eso significa una actitud muy positiva de los prestatarios, que se conocen que es una obligación, que igual la van a pagar, y si tienen posibilidades ahora que están normalizando sus actividades, pues están haciéndolo. Por este diferimiento debo entender que ya no hay problemas, no hay quejas, no hay reclamos. Siempre van a existir, John. A veces algunos funcionarios que no están bien capacitados de las entidades brindan información equivocada o exceden en sus, mecanismos de atención, y por lo tanto hay reclamos todavía, pero en menor nivel de lo que fue en la pasada gestión. Los reclamos están alrededor, de temas relacionados con que ha habido un mal cálculo del interés, o que ha habido una mala apropiación de alguna cuota, etcétera. Pero en todos los casos lo que estamos logrando siempre es una buena, relación entre la entidad financiera y el prestatario. En los casos que corresponden, nosotros no solamente hacemos restituir, los derechos conculcados, sino también sancionamos a la entidad. Eso está generando que las propias entidades tengan ahora mejores procedimientos para atender, y está disminuyendo notablemente también los reclamos. Un Vox Populi, director, dice, el banco nunca pierde, ¿cierto o no es cierto? Es verdad que a veces las entidades quieren, encontrar los resquicios necesarios para lograr, pero nosotros somos defensores de los consumidores financieros, protectores de sus derechos, y por lo tanto cuando legalmente corresponde que el cliente sea más bien beneficiado con algún aspecto, sí abogamos por ello. Por supuesto que esto ha generado también una necesidad de pronto de educar a sus propios funcionarios, ¿no? De establecer mecanismos de difusión de la normativa, etcétera. Estamos al lado del consumidor financiero, al lado del pueblo. Pese a todo esto, les ha ido bien a los bancos. Aquí dice el titular, del ASFI, el desempeño del sistema financiero al cierre del primer semestre es altamente positivo. Cuéntame, por favor, director. Sin lugar a dudas, John, esa es una buena noticia para el país, porque no solamente son las entidades, es el país el que está logrando una buena, gestión del sector financiero. ¿Qué es lo que sucede? Hay dos tipos de actividades que son fundamentales en el sector financiero: la captación de ahorros y la colocación de créditos. En los ahorros hemos rebasado los umbrales. Hoy tenemos 214.200.000 millones de depósitos.
Imagínense, es un nivel que ha crecido en más del 7.5%. Tenemos más de 14 millones de cuentas. Y déjeme decirle, de esa totalidad de depósitos, casi la mitad está en la modalidad de plazo fijo, ¿no es cierto? Cerca de un 50%. Y de esa modalidad, 92% está a plazos mayores a un año. ¿Qué significa eso? Que la población está generando capacidad de ahorro, por una parte, que le permite no movilizar sus fondos durante más de un año. Y segundo, que hay confianza en la estabilidad del país. Porque si uno tuviese dudas, no confiaría en una entidad tanto tiempo, ¿no es cierto? Por otro lado, también existe algo fundamental. La Paz es el centro que genera mayor ahorro de todos los departamentos. Tiene 47.6, casi 48% del ahorro se genera en La Paz. Wow. Y Santa Cruz le sigue con 33%. Sin embargo, en créditos, Santa Cruz es el que lidera, ¿no es cierto?, con 42%. O sea, la gente ahorra más en La Paz y pide más crédito en Santa Cruz. Así es decir, hay una parte del ahorro que está financiando el crecimiento de las actividades productivas de Santa Cruz. Por otro lado, también en cuanto a personas, 98% de las cuentas de depósito son de personas naturales, lo que significa que hay un proceso de inclusión bastante importante y además el uso de la moneda. Tenemos 91.2% de todas las operaciones de depósito están expresadas en moneda nacional. Ese también es otro dato importante que revela la confianza que tiene la población sobre los depósitos, sobre el sistema financiero. Ahora, esos créditos están financiando, más bien esos depósitos están financiando créditos al sector productivo y a la vivienda de interés social, que son estos dos rubros los que prioriza la política pública. Tenemos 62% de estos créditos, de toda la cartera, otorgado estos créditos. Y de ahí déjeme decirle que el microcrédito es el más dinámico, tiene 30%, seguido por las pymes 12%, en total 42%. Pero si descontamos lo que es el crédito a las personas en vivienda o en consumo, solamente de unidades económicas, 65% de todos los créditos van a pequeños, medianos y microempresarios. Ese es el motor del crecimiento y del desarrollo que tiene el país, algo fundamental para, digamos, la economía boliviana. Director, estas malas impresiones que suele haber contra la banca, entonces, ¿son por empleados que no tienen la información correcta? Fundamentalmente, porque no existe una política aprobada institucionalmente que vaya en contra de los intereses de los consumidores o que afecte algunos de sus derechos. Nosotros somos los supervisores y de detectar alguna de estas situaciones, por supuesto que hacemos corregir. Lo que ocurre es que a veces en estos procesos de capacitación y como existe un permanente cambio en sus funcionarios de la fuerza de ventas, los que dan créditos o los plataformistas, como se denominan, hay una renovación continua, entonces tienen que tener también programas de entrenamiento, de capacitación permanentes, y a veces se descuidan en estos aspectos y resulta que algunos funcionarios que no tienen toda la información brindan datos equivocados y por lo tanto eso sí puede ocasionar algún prejuicio a los consumidores financieros. ¿Es relativo que una salud de la banca esté tan bien y también con la gente? ¿Esto se traduce, por ejemplo, en menos quejas hacia la ASFI? Siguen habiendo quejas, pero en menor cuantía. A nosotros también nos interesa elevar la cultura del reclamo, John. En el pasado las personas se contentaban con que simplemente mostraban una molestia, un mal momento y ahí terminaba todo. En cambio ahora alentamos a que las personas que consideran que están siendo afectados en sus derechos, que tienen alguna situación de maltrato, incluso, ¿no es cierto?, puedan efectuar el ejercicio de sus derechos reclamando. La ley establece que el trato debe ser con calidad y con calidez. Es decir, que tienen que prestar los servicios financieros, conforme dice la norma, además de manera respetuosa, de manera gentil y amable. Entonces, nosotros abogamos porque las personas hagan valer estos derechos. Cuando consideren que se vulnera, tienen la primera instancia, que es reclamar ante la propia entidad. Si no les responde la entidad en los 5 días que establece la norma, o esta no es satisfactoria para el cliente, puede acudir a nosotros en segunda instancia y nosotros vamos a actuar. A veces, John, abrimos espacios de conciliación. Este es un dato importante. Resulta que usted como cliente va a su banco y el banco tiene la razón. De pronto dice, no me has refinanciado, no me has reprogramado el banco como dice la ley. Pero la norma dice para aquellos que estaban al día hasta el 29 de febrero y resulta que usted estaba en mora. No tenía derecho,
Pero lo que estamos haciendo es abrir un espacio de conciliación para que el banco sienta empatía con el cliente, y las más de las veces hemos logrado que aún en esas condiciones le den. ¿En serio el banco dijo al final, sí, lo ayudaremos, le daremos una mano? ¿Hay esos bancos? Así es. Estamos logrando que cada vez más los bancos tengan empatía con sus clientes. Cuesta cambiar esa cultura, John, pero lo estamos logrando. Estamos hablando en ese desierto, estamos consiguiendo resultados interesantes. Incluso han subido las ganancias de los bancos en esos 6 meses. Las utilidades, John, han crecido. El año pasado, a estas mismas alturas, al cierre de junio, tenían 530 mil millones de bolivianos. Hoy tienen 775 millones. Ha subido en 46.1%, casi la mitad. Y estimamos que al cierre de gestión van a continuar creciendo. Es decir, estos mecanismos que hemos aprobado de programación, de financiamiento, no han afectado la rentabilidad de los bancos como nos decían. Algunas veces los analistas han salido con el cuento de que íbamos a afectar la estabilidad, la solvencia, la liquidez y muchos otros aspectos, pero nosotros fuimos responsables al diseñar un mecanismo que ha alivianado la, digamos, pesada carga de los prestatarios, pero no ha afectado a la estabilidad del sistema financiero. Me quedo con esto, además de toda la información que nos está dando, director. El paceño es bueno para ahorrar, pero no para prestarse plata. Sin embargo, en Santa Cruz sí se prestan más plata, y el ahorro del paceño está financiando el préstamo de plata en Santa Cruz. Así es, John, como usted lo acaba de decir. Qué cosa más interesante. Hay una vocación del paceño de ahorrar y del cruceño, digamos, de utilizar esos fondos en inversiones y en iniciativas que también generan contribución, por supuesto, para el crecimiento. Bueno, me imagino que no será todo el paceño, digamos, en general, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Se ha preguntado eso o no? En realidad, aquí hay una, digamos, cultura. Ustedes saben, en el Alto las actividades se inician muy temprano y tienen el hábito de conservar una parte para cualquier precaución. El ahorro no solamente tiene que ver con que usted está postergando su consumo futuro. Mañana quiero comprarme un vehículo o un auto, sino también es atesorar para conservar el patrimonio y aparte para imprevistos, ¿no es cierto? Puede enfermarse. Entonces, hay una actitud de prudencia del paceño que tiene que ver con temas culturales. Existen bastantes estudios que hacen ver que en esta parte del occidente hay un hábito en ese sentido. ¿Qué tal? Muchas gracias, director general ejecutivo del ASFI, Reinaldo Yujra, por visitarnos en Fides. Le agradezco tanto que usted esté presente acá y que no nos atienda online. John, estimado, nosotros siempre vamos a estar gustosos de venir a su programa, las veces que sea necesario. Permítame enviarle un gran abrazo a su excelente equipo de comunicación también, director. Un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Fides. Son las 11:38, vamos a la pausa y continuamos enseguida, amigos. No se vayan. Ya volvemos con AM. Antes de mediodía, en Radio Fides con John Arandia. La Alcaldía de La Paz no baja los brazos en la lucha contra la COVID-19 y la influenza. La Ruta de la Vida, que funciona de lunes a domingo, además de 5 puntos fijos en los hospitales municipales, cuenta con un punto móvil en la Plaza San Francisco, que durante la mañana realiza pruebas de antígeno nasal y por la tarde vacuna contra la COVID-19. Si es mayor de edad, solo necesita la fotocopia de su carnet de identidad. Para el caso de menores de edad, se requiere un consentimiento firmado por el padre o madre. Este documento puede descargarse de las redes sociales de la Secretaría Municipal de Salud y Deportes, del CEDES o del Ministerio de Salud, por una ciudad con mayor protección.